Y bueno, esperando en Dios que sea de bendición, esperando en Dios que sea de provecho para su vida, que usted esté dispuesto pues, a recibir lo que Dios nos ha dispuesto para el día de hoy. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan, capítulo 17, y voy a leer un solo versículo allí para iniciar, capítulo 17, versículo 5 del libro de San Juan, o Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 5. Y vamos a hablar un poco bajo el título La glorificación del Cristo. La glorificación del Cristo. Dice así la palabra de Dios: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y bueno, hay muchas cosas, a pesar de que el versículo parece bastante pequeño, hay muchas cosas que podemos hablar allí a partir de este versículo. Y pues viendo lo que allí está escrito, pudiésemos pensar cuántas cosas pasaron por la mente de Dios antes que el mundo fuese. Si cuando usted y yo vamos a hacer algo, vamos nos proponemos hacer algo, pues nos sentamos a pensar, a imaginar, a ver cómo podemos hacer las cosas. ¿Cuántas cosas pasarían por la mente de Dios antes que Él empezase a crear el mundo? Pues Dios no actúa como a veces actuamos muchos de nosotros los seres humanos. Usted quizá tenga algún familiar, algún amigo, eh, quizá el vecino más cerca, allí el que duerme a su lado, quizá de esas personas que están acostumbrados a hacer con el dicho ese que dice, bueno, como vamos viendo, vamos yendo, ¿no? Esas personas no planifican absolutamente nada, viven el día a día, pero no están pensando en hacer una planificación. Y bueno, a mí al menos me parece eso desesperante. Hay gente que le molesta la forma como somos los que nos gusta planificar, los que nos gusta pensar qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer. Hay gente que le molesta porque dicen, este, cuando ya todo está hecho, dicen, es que todo lo que hacen pareciera que lo tenían planificado, no es que pareciera, es que se planifica, es que se piensa, incluso usted no sabe los corre que se dan para nada más estas actividades que hacemos los domingos en la mañana por estos medios, de cómo con tiempo, con anticipación preparar los equipos, y a veces usted se da cuenta que va a entrar y dice que lo mandaron hacia la sala de espera, y alguien puede molestarse porque lo mandaron a la sala de espera. Tenga paciencia, estamos dando carrera, estamos haciendo el trabajo que usted probablemente nunca va a ver, nunca va a darse cuenta, pero que para que las cosas puedan fluir, que para que las cosas puedan salir bien, hay que planificar, hay que trabajar, hay que hacer. Bueno, Dios es un Dios que planifica. Dios no es un Dios de improvisaciones. Dios no es un Dios de improvisaciones. Él todo lo que hace lo planifica, lo piensa antes de hacer. Dios es un Dios que es del cual debemos aprender nosotros. Debemos pensar, analizar antes de hacer las cosas.
Y una de las cosas que pasó por la mente de Dios fue la salvación de los seres humanos. Y cuando Dios pensó en cómo socorrer al ser humano, usted puede encontrar en la Biblia que ni siquiera había creado al ser humano y ya Dios había pensado cómo socorrer al ser humano, de manera que a Dios no lo podemos sorprender, ¿no? Nosotros pensamos que podemos sorprender a Dios y a Dios no lo podemos sorprender porque ya antes Él lo ha pensado. ¿Y cómo se propuso Dios socorrer a los seres humanos? ¿Qué manera pensó? Bueno, Dios se propuso socorrer al ser humano mediante un sacrificio de un ser humano. Y esto suena un poquito fuerte porque, mire, entonces Dios está de acuerdo con que los seres humanos sean sacrificados, los maten. No se trata de eso. El sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en el Calvario Dios lo había planificado desde antes, desde el principio del mundo, a causa de que el ser humano iba a fallar. Y es que ese es el riesgo que corremos cuando somos permisivos, cuando permitimos, ¿verdad? Que las personas tomen decisiones y a veces dentro de las iglesias ocurren muchas cosas que no nos gustan y es por el simple hecho de que las personas tienen libre albedrío, pueden tomar la decisión de hacer o dejar de hacer porque no pierden sus derechos. Mire, aprovecho el momento para hacer la cuñita allí, ¿no? Usted como cristiano como evangélico, usted no pierde sus derechos civiles. Usted tiene derecho a hablar, usted tiene derecho a opinar, pero n- así como tiene derecho a hablar, usted tiene también obligaciones. Tiene que adaptarse a las normas, a los reglamentos, a las cosas que han sido necesario establecer dentro de las iglesias para que funcionen, porque si no se vuelve un caos. ¿Ve? Se vuelve un caos. Sin embargo, usted va a ver que dentro de las iglesias no se debe obligar a nadie a estar. Cuando alguien ya no quiere estar en una iglesia, esa persona debe tener la posibilidad de retirarse, de irse de la iglesia porque ya no quiere estar allí. Y, y eso no significa de que hay que agarrarlo como un trapito y decirle cuatro porque se fue de la iglesia. No, si es la persona piensa que ya su tiempo allí dentro de la iglesia terminó, pues tiene la libertad para irse y mm, no se constituya en eso que pasa en algunos matrimonios donde son 30 son 40 50 años que viven las personas amargadas allí el uno al lado del otro. Es que yo lo amo, pero ¿qué clase de amor es ese donde viven todos los días como perros y gatos? Eso no es amor. Si no han sido capaces en 40 años de solucionar sus problemas de convivencia, pues allí no ha habido ningún provecho en esa unión. Bueno, dentro de la iglesia, usted mire, cuando llegamos a la iglesia es para recibir el favor de Dios, la bendición de Dios, la ayuda de Dios, para vivir mejor de lo que vivíamos cuando no conocíamos a Dios. Y si usted no está viviendo mejor en el área emocional, no está viviendo mejor que antes de conocer a Dios, entonces usted está perdiendo el tiempo. Si aún usted sigue con la misma amargura, con las mismas rabias, con los mismos resentimientos, con las mismas intrigas, con los mismos celos, con las mismas envidias que tenía antes de conocer a Dios, usted está perdiendo el tiempo, porque el Dios al cual nosotros servimos transforma al ser humano. El Dios al que nosotros servimos se propuso que todo aquel que crea en Cristo debe ser una nueva criatura. Y eso lo planificó
desde el principio del mundo. Todo aquel que cree en Cristo, sí o sí, es que eso no es opcional, es sí o sí debe ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Si no ha habido cambio en su vida, entonces hay un problema grande. Hay un problema grande, pero no con Dios, no con Dios, sino que usted no ha permitido que Dios haga la obra en su vida y en su corazón. Entonces, desde el principio del mundo, Dios planificó cómo iba a hacer este socorro para la humanidad y sacrificaría a un cordero, a una persona, a un ser humano que iba a venir para hacer el trabajo del cordero. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8, perdón, y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Cuándo fue inmolado ese Cordero? Que fue inmolado desde el principio del mundo. Y usted consigue en la Biblia que el Señor Jesucristo solamente murió una sola vez allí en la cruz del Calvario y allí pone que desde el principio, no al principio, no fue allá cuando comenzó el mundo que fue inmolado, no, sino desde el principio de el mundo. Es un proceso de planificación, ya Dios sabía, Dios había pensado cómo socorrer a la humanidad. Dios estableció que entregaría un cordero como propiciación por el pecado de toda la humanidad, para que ese cordero muriese y derramase su sangre allí por cada uno de los pecadores. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, es de hacer notar allí algo curioso, ¿ve? Que no había creado Dios aún al hombre y ya estaba pensando en socorrerlo. Y socorrerlo por medio de la muerte de un hombre justo. ¿Y qué es en realidad lo curioso? Bueno, que la muerte primera no es un accidente. La muerte primera no es un accidente. Ya estaba dentro de los planes de Dios. ¿Y cómo escapar de la muerte segunda? También estaba dentro de los planes de Dios. Y Dios estableció que sería mediante el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, para que podamos escapar de la muerte primera, no hay una solución a la muerte primera. Eso está establecido para los hombres que mueran una vez. La solución es para huir o escapar de la muerte segunda. Entonces, al ser esto, planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo, o desde el principio del mundo, no fue que Dios dijo, ay, Adán y Eva pecaron, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué nos inventamos? A ver, ¿cómo solucionamos el problema? Porque Adán y Eva pecaron. No fue que Dios dijo, ahora qué me invento. Dios estableció la muerte del Señor Jesucristo desde antes que Adán y Eva pecaran. Y en parte
por eso es que Dios nos ha tenido tanta paciencia, porque Él se acuerda que nosotros los seres humanos somos polvo. Él está consciente de eso, que nosotros los seres humanos somos polvo y hay una debilidad en nosotros. Salmo 103, versículo 13 al 14. Salmo 103, versículo 13 al 14 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Ahora bien, dentro de la planificación que hizo Dios, no solo pensó en cómo haría para socorrer a los seres humanos. La Biblia dice que también Dios planificó la recompensa que le daría a ese hombre que iba a morir en la cruz del Calvario. ¿Qué recompensa le iba a dar Dios a ese hombre que iba a llevar sobre sus hombros el pecado de todos nosotros? ¿Qué recompensa le daría a ese eh, ser, a ese hombre que derramaría su sangre en la cruz del Calvario por nosotros? Bueno, Dios planificó darle gloria a ese cordero que iba a ser inmolado y que después Dios lo iba a resucitar de entre los muertos. Después entonces que Dios lo resucitara, Dios le iba a dar gloria. Dios lo iba a glorificar. En el texto donde iniciamos, en Juan 17:5, San Juan 17:5, podemos ver que el Señor Jesucristo le está pidiendo algo a Dios. Y eso que le está pidiendo a Dios es que Dios le glorifique. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, cuando vemos ese versículo solo, ¿verdad? Sin leer un poquito antes, un poquito después, o sin tener el contexto de todo lo que dice la Biblia, pues allí muchos llegan a una conclusión equivocada. Pero si vemos unos versículos, tan siquiera un versículo antes, para que vea la diferencia. Juan 17, 4 y 5. Juan 17, 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Como terminó la obra, entonces le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En estos versículos lo que hay es una secuencia de eventos. El Señor Jesucristo conocía, sabía las cosas que ya estaban escritas de Él y que debían cumplirse y que deben cumplirse porque hay cosas que están escritas que aún no se han cumplido del Señor Jesucristo. Entonces Él sabía que después que terminara la obra que Dios le había encomendado hacer acá en la tierra, entonces venía otra etapa donde Dios lo iba a glorificar. ¿Y dónde lo iba a glorificar? Al lado de Dios. Dios había planificado darle al Cristo, después que terminara la obra que le había encomendado, Dios le había planificado darle una gloria. Y es por eso que el Señor Jesucristo le dice a Dios, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Ah? Ya se terminó aquí, ahora toca, glorifícame al lado tuyo. El Señor Jesucristo era conocedor de las profecías, tenía claro las cosas que Dios había prometido darle al Cristo. La Biblia habla de las glorias, ni siquiera la gloria,
las glorias que vendrían después de los sufrimientos de Cristo. Es que esa expresión la usa el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 y 11, primera de Pedro 1, 10 y 11, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, fíjese que ya de antemano Dios por medio de los profetas había anunciado los sufrimientos que iba a padecer el Cristo, y no solamente los sufrimientos, sino las glorias que vendrían detrás de esos sufrimientos, las glorias que iba a darle al Señor Jesucristo. Esas, eso se pudo conocer por medio de los profetas, porque Dios a través de los profetas pues había dado a conocer qué iba a suceder. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, está haciendo referencia a esas glorias que Dios planificó darle, así como hubo sufrimientos que Dios había dicho de antemano, que había dicho de antemano que el Cristo iba a padecer, pues, perdón, habían glorias que el Cristo iba a recibir después que padeciera todo lo que iba a padecer en esta tierra. Dios había dicho, perdón, Dios había dicho cómo iba a glorificar al Señor Jesucristo. No era una gloria, no era que ya el Señor Jesucristo había tenido una gloria y que había renunciado a esa gloria, sino que Dios había prometido que le daría unas glorias. Jesucristo simplemente está pidiendo a Dios que le dé lo que prometió, así como estaba escrito en el libro de los Salmos, que dice, pídeme. En el libro de los Salmos, aunque dice, pídeme, está ordenando, porque este es un salmo profético que habla del Señor Jesucristo y le dice, pídeme. Y el Señor Jesucristo pidió. El Señor Jesucristo pidió. En este caso, en el salmo que usa esa expresión, pídeme, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y eso va a suceder. Y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Pidió a Dios que le glorificara, que le sentara a su diestra, que le sentara al lado suyo. ¿Ve? Pues esta era una de esas glorias que Dios había prometido que le iba a dar. Y entonces él dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y Dios lo cumplió cuando le dijo, siéntate a mi diestra. Glorifícame tú al lado tuyo. Y Dios le dijo, siéntate a mi diestra. Mire, eso de sentarse a la diestra de Dios es un honor, es un privilegio. Nadie más ha sido sentado a la diestra de Dios. Mire, le hago una observación. Por el hecho de que estas cosas las hayan dicho en el tiempo de David, eso no significa de que ese fue en el momento que Dios estaba pensando que haría esas cosas. Ya Dios lo había planificado, ya Dios lo había pensado.
Lo que hizo Dios en tiempo de David fue sacarlo a la luz por boca de los profetas, sacar a la luz lo que ya él había pensado y este, el Señor, pues el Dios Todopoderoso, lo había pensado desde mucho antes que todas estas cosas fuesen anunciadas. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11. Segunda de Timoteo, ahí hay un ejemplo que quisiera mostrarle de cómo el Dios al que nosotros estamos sirviendo es un Dios que planifica con bastante tiempo las cosas. Segunda de Timoteo 1, 8 al 11 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿eh? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, fíjese que allí dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué pone esa gracia y ese propósito, lo pone antes de que el ser humano existiera? Porque Dios lo planificó desde aquel tiempo. Él planificó esa gracia que nos iba a dar por medio de Cristo Jesús ahora en la actualidad. Dios en sus propósitos ya lo había planificado desde antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia con la cual nos alcanzó a usted y a mí, que nos alcanzó por medio de nuestro Señor Jesucristo y que pues está vigente para nosotros hoy, para todo aquel que quiera recibirlo. Bueno, para ayudarle, ¿qué es hacerse un propósito? Bueno, yo le voy a ayudar un poquito porque a lo mejor alguien pueda estar enredado con eso de propósito. Cuando usted hace una promesa, los seres humanos se han acostumbrado a ir junto con la tradición y entonces ellos planifican, hacen promesas, eh, las promesas de año nuevo, ¿no? Cuando va terminando el año, se hacen promesas para el próximo año, lo piensan, hacen un plan y entonces eh, pues se proponen hacer algo en el año nuevo. Y antes que lo lleven a cabo, pues usted lo piensa, lo planifica y entonces lo lleva. Dice, bueno, la primera semana de enero voy a hacer esto, la segunda semana de enero voy a hacer esto otro. Y se hacen esos planes que no cumplieron este año, pero que piensan que van a cumplir el próximo año. Y luego que lo piensan, lo planifican, cuándo y cómo lo van a hacer, entonces lo publican, lo dan a conocer, llegan, lo ponen en un cartel, lo ponen en un lugar visible y se ponen a hacer un poco de cosas, lo dan a conocer. Y por último, pues llega el tiempo, la fecha en que usted estableció que lo va a hacer y allí lo pone en práctica. Bueno, si nosotros que somos seres humanos tenemos esa costumbre y que no es mala, es muy buena. Bueno, cuanto más el Dios al cual servimos. El Dios al cual servimos lo planificó, él decidió hacer, lo publicó por boca de los profetas y entonces a su debido tiempo se han ido cumpliendo todas las cosas que Dios había planificado, todo lo que Dios había planificado. Vamos a ver un poco más de detalle.
Eh, les comentaba que Dios planificó darle gloria, glorificar al Cordero que iba a morir en la cruz del Calvario. Y para que pueda ver la distinción o la diferencia que hay, primero, dos palabritas con respecto al ministerio de Jesucristo acá en la tierra. Este, Cuando el Señor Jesucristo estuvo acá en esta tierra, dice que su ministerio fue con gloria. Él tenía gloria cuando él estuvo aquí en la tierra. Y eso lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 17, pero el versículo 22. La gloria que me distes, y estaba aquí en la tierra y estaba orando al Padre aquí en la tierra, y le dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, estando aquí en la tierra, en el ministerio terrenal, el Señor Jesucristo tenía gloria. El simple hecho de cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír, eso es parte de la gloria que Dios le dio al Señor Jesucristo mientras estaba acá haciendo el ministerio terrenal. Cada uno de los milagros que el Señor Jesucristo hizo es parte de la gloria de cómo fue reconocido por medio de los milagros que Dios hizo eh, mientras el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra. Entonces, hago la observación porque usted se va a encontrar por ahí algunas personas que ellos le van a decir que el Señor Jesucristo, antes de venir a este mundo, dando por sentado de que Jesucristo existía antes de venir aquí a este mundo, dice que se despojó de su gloria y entonces durante el ministerio terrenal él no tenía gloria, pero la escritura dice que el ministerio terrenal del Señor Jesucristo sí fue con gloria, tenía gloria. No voy a ahondar en eso porque estamos hablando de la gloria de la cual está pidiendo el Señor Jesucristo, que es la gloria después que resucitó y ascendió a los cielos. Estamos hablando de la otra gloria. Pero quería hacerle esa observación para que no me vaya a confundir esas dos cosas. ¿Ok? Y durante el ministerio terrenal, el Señor Jesucristo compartió la gloria que él tenía, que Dios le había dado, eh, para tener durante el ministerio, la compartió con sus discípulos, para que entonces tenga eso presente. Y entonces, l- lo que no quiero es que confunda con la gloria de la que estamos hablando, la que Dios planificó y que dijo por medio de los profetas que le daría al Cristo después que resucitara de los muertos. Entonces, esta gloria la cumplió Dios, se le entregó al Señor Jesucristo. Eh, Mire dónde está profetizada, Salmo 91, versículo 14, un salmo bastante conocido. Salmo 91, versículo 14, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. ¿Qué iba a hacer Dios? Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Le pondré en alto. Esto lo llevó a cabo Dios luego que el Señor Jesucristo resucitó, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo fue arrebatado para Dios y para su trono, así dice el libro Apocalipsis capítulo 12, 5. Y ella dio a Luis un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y Dios le llevó a su lado. Cuando digo, le pondré en alto, no está hablando simplemente de que, se lo llevó arriba y entonces
Como está ahí arriba, está en alto. No, estoy diciendo, le estoy dejando saber de que fue arrebatado para Dios y para su trono. Y al estar allá, dice la Biblia que Dios cumplió lo que había prometido en el libro de los Salmos, capítulo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Eso es ponerlo en alto. Eso es darle un sitial de honor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios lo exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, hasta lo más grande que se puede exaltar a alguien. Lo sentó a su diestra y lo nombró Señor. Lo exaltó, lo sentó a su diestra y lo nombró Señor. Dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Eso es ponerlo en alto. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y no voy a entrar ahorita en detalle, pero fíjese en ese versículo el orden de las cosas. Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo sentó a la diestra y luego entonces le dio un nombre que es sobre todo nombre. No pierda el orden de eso que ocurrió. Dios le hizo Señor sobre todo nombre, lo nombró Señor de señores. Y usted debe saber que allá en el cielo hay señoríos. Eh, y Dios, sobre esos señores que están allá en el cielo, Dios nombró Señor al Señor Jesucristo. Entonces, Dios lo exaltó, lo puso al lado de él, ahí lo sentó a su diestra y lo nombró Señor de todos los señores que hay en el cielo. En el cielo hay señoríos, hay potestades, hay un sinfín de cosas, de seres con rango allá en el cielo. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22 nos ayuda a verlo más claro. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre quién? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Dios lo sentó sobre todo principado, autoridad, le hizo señor de todo principado, de autoridad y poder y señorío. Y dice, sobre todo nombre que se nombra, para que no quedara ninguno por fuera, sobre todo cargo, sobre toda designación, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y termina diciendo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Quiénes están sujetos? Ángeles, autoridades y potestades. ¿Por qué están sujetos al Señor Jesucristo? Porque Dios lo hizo Señor de los ángeles, Señor de las autoridades, Señor de las potestades. Por eso están sujetos. Dios lo nombró por encima de todos estos nombres que están acá. Dios le dio un señorío allá en el cielo. Las huestes de celestiales están
perdón, huestes, no es huéspedes, las huestes celestiales están bajo su señorío. Dios lo nombró sobre todo nombre, lo sentó a su diestra y dice la Biblia que lo sentó en su trono, no en el trono de Cristo, en el trono de Dios. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, cuando venga a reinar el Señor Jesucristo acá en la tierra, entonces vamos a tener el privilegio, ¿verdad? De que dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, en el trono que Dios ha dispuesto para que el Señor Jesucristo se siente a gobernar. Y dice, de la misma manera, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces Dios lo sentó en su trono, en el trono de Dios, y le dio señorío sobre todo nombre, o todo nombramiento allí en el cielo. Dios también eh, planeó glorificar al Cristo de otra manera. Mire lo que dice Salmo capítulo 91, versículo 15. Salmo 91, versículo 15. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Dios prometió glorificar al Señor Jesucristo, al Cordero. Le glorificaré. Entonces, ¿en qué momento fue el Señor Jesucristo glorificado? Bueno, ahí va Juan, por favor, Juan capítulo 13, versículo 31 y 32. Vaya allí, por favor. Juan 13, 31, 32. Y va a ver entonces el momento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Bueno, cuando acá aparecen estas expresiones ahora y enseguida, no es inmediatamente, sino es a partir de este momento. Ahora es lo que viene. ¿Ok? Enseguida es lo que viene, lo que prosigue. Entonces, para que tenga eso en cuenta, desde ese momento, empieza esas otras glorias que Dios había preparado para el Cristo. Y una de esas están en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 5. Y es que una de las cosas que hizo Dios, además de sentar al Señor Jesucristo a su diestra, dice la Biblia que Dios le nombró sumo sacerdote. Usted ha tenido que haberlo leído en el libro de Hebreos capítulo 5. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿quién le glorificó haciéndole sumo sacerdote? El mismo que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios le glorificó en el momento que le nombró sumo sacerdote. Fue Dios quien le glorificó,
nombrándole sumo sacerdote. Este nombramiento es una de las glorias que Dios le dio después del sufrimiento. Y al Dios nombrarle Señor, del cual hablábamos ahorita, también en ese momento Dios le está glorificando cuando le nombra Señor sobre todo nombre. Salmo capítulo 8, versículos 5 y 6. Allí está la profecía. En Salmo 8, 5, 6, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Lo nombró por encima de todo. Lo puso por encima de todo. Y usted va a encontrar en la Biblia que esta porción del libro de los Salmos está haciendo referencia directamente al Señor Jesucristo. Vaya nuevamente a Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 9. Y disculpe que vaya con tantos versículos uno detrás de otro tan rápido, pero es que se me eh, fue el tiempo. Hebreos 2, 6, 9 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Usted va a ver que eso es lo mismo que acabamos de leer en el libro de los Salmos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. De manera que el escritor al libro de los Hebreos nos afirma que este del que está diciendo allí que Dios le hizo un poco menor que los ángeles es el Señor Jesucristo y que Dios le coronó de gloria y de honra. Y esta gloria fue después de los padecimientos que él tuvo acá en la tierra. Cuando Dios sujetó todas las cosas debajo de los pies del Señor Jesucristo, allí le está glorificando, allí le está honrando. ¿Con qué? Con esa gloria que Dios había planificado darle desde el principio del mundo. Y una tercera, y con esta terminamos, Dios prometió darle larga vida al Señor Jesucristo. Y de esa manera lo iba a honrar, lo iba a glorificar. Dios prometió darle larga vida. El libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 16. Lo saciaré de larga vida. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Al darle larga vida al Señor Jesucristo, entonces Dios lo estaba glorificando. Dice que el Señor Jesucristo en Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dice, ya no muere. Habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Entonces Dios lo glorificó dándole ese galardón merecido por la fidelidad que mostró el Señor Jesucristo, dándole vida eterna, dándole larga vida por haber sido fiel. Y bueno, regresando donde iniciamos, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa gloria de la que está hablando el Señor Jesucristo no es la gloria que tenía un Cristo preexistente allá en el cielo, sino la gloria que Dios había planificado darle al Cristo después de que éste hubiese pasado por todos esos padecimientos que les tocó vivir. Dios había prometido ponerle en alto
exaltarle hasta lo sumo, había prometido glorificarle, dándole un cargo, un puesto de sumo sacerdote, y Dios había prometido glorificarlo haciéndolo Señor sobre todo nombre y saciarlo de larga vida. Entonces, eso fue lo que hizo Dios conforme a lo que había planificado y conforme a lo que Jesucristo le pidió. Glorifícame tú al lado tuyo, así como lo planificaste con esa gloria que tuve para contigo antes que el mundo fuese. Dios nos ayude. Quizás lo de hoy no fue tan sencillo como lo del domingo pasado, pero necesitamos ahondar muchas cosas. Necesitamos ahondar muchas cosas. No puede ser todo sencillo. Hay muchas cosas que necesitamos acercarnos a Dios en oración para comprender, para poder digerir. Si no entendió muy bien, téngame un poquito de paciencia y vuelva y escuche. Allí quedó grabado, va a quedar publicado, y usted puede, pues, con calma, revisar y en oración, pidiéndole a Dios la guía y la dirección para comprender la escritura. Oramos dándole gracias a Dios por su palabra. Soberano Señor, te damos gracias en esta hora por tu bondad para con cada uno de nosotros, por tu amor, misericordia, y que nos permites ver, Señor, cómo tú de antemano planificaste todo lo que ibas a hacer con ese siervo que